Y estaba viendo algunas cifras, Lucas, Sebastián, Hugo y Gonzalo y Oscar, las viviendas de interés social que van a tener un aumento. Y sabe que las viviendas, digamos, más pequeñitas son las que van a tener un aumento más importante. Estaba viendo un cálculo que hacía la revista Cambio, justamente si lo podemos poner para que la gente que esté conectado con nosotros a propósito a través de Ditu o de YouTube, decía lo siguiente: en 2026, con este aumento del 23%, ese no es el gráfico, es uno negro de la revista Cambio, las viviendas de interés social hasta 135 salarios van a quedar en 236,37 millones de pesos. Esto implica un aumento de 44,19 millones de pesos con respecto a lo que teníamos en 2025. Y las viviendas de hasta 150 salarios mínimos van a quedar valoradas en 262 millones de pesos, lo que implica esto un aumento de 70,4 millones de pesos, que son las personas que van a estar afectadas, que están tratando de buscar su vivienda, que las tratan de diferir o que están tratando de pedir créditos. Les va a tocar quedar, por supuesto, un precio pues más complicado. Entonces, claro, hay beneficios, como lo estábamos tratando de decir acá, porque siempre hay pros y contras. Hay unas personas que están felices, estos 2,4 millones de personas que se ganan este salario mínimo y que van a tener un aumento considerable, celebrando, pero que también tenemos que mirar las implicaciones que tenemos en otros aspectos, porque las personas que se ganan 2 salarios mínimos pues van a tener un aumento de precios y no van a tener el aumento del 23%. O alguien, Jennifer, que se estuviera ganando ahorita 2 millones de pesos en este momento, es una persona que pasa a ganarse el salario mínimo. De cierta manera, aunque bueno, hay que ver si está incluido el auxilio de transporte o no y demás, pero ahí está todo el tema. Y usted menciona, por ejemplo, la vivienda de interés social. Las multas, lo hablábamos ayer, cuando usted se mete al Código Nacional de Tránsito, esto está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, usted los trámites notariales. Hay muchas cosas, aunque acuérdese que igual el gobierno del presidente Petro, y eso sí hay que decirlo, desde hace algunos años viene intentando desindexar algunas cosas. Pero, por ejemplo, las multas está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, hay la categoría E, que es la más alta, 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. A manejar bien, a no cometer multas entonces, porque no, pues eso siempre lo hemos debido hacer, pero ese es uno de los temas que está ahí indexado tal cual, porque se expresa justamente en esos salarios. ¿Y sabe cuál otro complicado? El de los copagos y las cuotas moderadoras que uno paga para la EPS. Entonces, si le costaba 50,000, le va a costar, no sé, hay que hacer el cálculo, pero le va a costar más. O Jennifer, los independientes, por ejemplo, que uno cotiza con base en el salario mínimo. Claro. A esa gente también le va a dar durísimo este aumento. Y eso es caro. Exacto. Cuando uno como independiente o como proyecto le toca pagar su prestación aparte, eso es carito. Exactamente. Entonces yo creo que son muchos factores. Usted dice que mucha gente se beneficia y que hay que mostrar lo bueno y lo malo, pero yo creo que siendo objetivos son más las cosas negativas que trae este aumento. Pues vamos a preguntarle a otro sector, a un sector hotelero. Es Raúl Parra, dueño de una microempresa. Es Amílcar, que es el dueño de un hotel que se llama Saraya, que es en Cúcuta. Amílcar, gracias por estar con nosotros. Y usted tiene 14 empleados, ¿no? Muy buenos días y un saludo cordial. Sí, Hotel Saraya en Cúcuta es mi pyme familiar, y yo tengo la oportunidad de gerenciarlo. Tenemos 14 empleados en este momento, así es. ¿Y hace cuánto tiene este hotel? Bueno, este hotel lo hace mi padre, que es un migrante libanés. Lo hace en el año 2001, digamos que es la fecha exacta en la que se apertura. ¿En 2006? En el 2001. Año 2001. Y entonces usted tiene 14 empleados, todos formalizados. Usted paga sus prestaciones, los parafiscales, salud, pensión, todo esto, ¿no? Sí, señora. Sí. Todas las prestaciones sociales, los parafiscales, incluso el sector hotelero, que es un sector que no para, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días en el año. Tenemos una alta concentración en los festivos, en los dominicales y en los recargos nocturnos, que se han ido modificando desde, digamos que de que se ha planteado en este gobierno todo el tema de modificación laboral, ¿no? Que también tiene un impacto importantísimo sobre la carga salarial y prestacional de los empleados. Entonces, además de las horas extras y recargos nocturnos, que como hablábamos con la persona encargada de todo el tema de vigilancia en el país, usted también ha tenido pues que irse ajustando poco a poco en la nómina. Ahora tiene una nueva noticia, que es el 23% de aumento en el salario mínimo. ¿Qué va a hacer usted en este 2026 con esos 14 empleados que están a su cargo?
Bueno, para nosotros es un impacto muy fuerte, la verdad. Yo lo decía en un comentario que hice a través de X, que el impacto que ha hecho las medidas de este gobierno, lamentablemente, para el sector es casi que irreversible. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos la reducción de la jornada laboral, que se ha ido gradualmente disminuyendo. En junio de este año ya van a ser 40 horas a la semana. Si a eso le sumamos que el recargo nocturno va a ser a partir de las 7 de la noche con un 35% adicional por hora, como lo decía, los hoteles no paran, el área de alimentos y el área de bebidas, por ejemplo, para brindarle a los usuarios el mejor servicio posible. Si le sumamos un tema que también está expuesto en paralelo a lo laboral, que es la sobretasa a la energía del 20%, que ya se viene cobrando a partir del año 2025, es un impacto fuertísimo sobre los costos de operación del sector hotelero, y ahora le sumamos este 23%, pues nos pone en una sin salida que hay que analizar de fondo. Inicialmente pues intentaremos subir las tarifas para ver si el mercado responde de manera idónea y podemos compensar con ingresos esa carga además que se va a dar. Para el caso de Cúcuta, porque todos los escenarios de la ciudad son distintos, en paralelo tenemos que decirlo con total sinceridad, y es que la ocupación hotelera de este año 2025 ha sido de las más bajas del país. Estamos por debajo del 40% en términos de ocupación a nivel de Cúcuta, y a nivel de norte de Santander cerca del 36%, y con una de las tasas de pago por habitación más bajas del país también, cerca de 200.000 pesos en promedio por alcoba. Entonces ahí se está generando un escenario bastante difícil de solventar, y bueno, yo creo que los primeros 2 meses del año van a ser vitales para tomar medidas, siempre jugando con los términos de los contratos, porque no es fácil también para un empresario acabarlos, y dependiendo del tipo de contrato que tenga, ¿no? A veces también es muy costoso si tienes contratos a términos indefinidos, de la gente que ya tiene un tiempo prolongado trabajando en las empresas, pues también terminarlos es complicado. Entonces es muy difícil la situación que vamos a vivir. Si a eso le podemos sumar de que en el escenario, sí, la escucho. Sí, Amílcar, usted dice es difícil, vamos a revisar las medidas y vamos a tomar medidas. Usted ya hizo el cálculo de cuánto sería el aumento por esos 14 empleados, y cuando usted dice vamos a tomar medidas, que necesariamente no es despedir, porque incluso también hay ahí un gasto, por ejemplo, los empleados que usted dice tiene hace muchos años y que tendría que liquidar. Esas medidas pueden ser entonces trasladarle este costo a los usuarios, a los que lleguen a buscar los servicios hoteleros, a los huéspedes. Evidentemente que esa va a ser la primera medida. Eso va a tener una implicación sobre los precios de los consumidores, por supuesto, y eso va a pasar en todos los círculos del comercio y de la economía en general, y en ese escenario pues también nos preocupa, proyectando la capacidad de apalancamiento en el corto plazo, que por esa motivación de tener el aumento de precios, el Banco de la República vea la necesidad de aumentar las tasas de interés que ya están altas, y entonces la forma de apalancarnos también va a subir los costos. Entonces estamos empezando a generar una dinámica de círculo vicioso y no de círculo virtuoso. Claro. Todo eso, digamos que esto estamos hablando de algo que se planteó hace 16 horas o no sé cuánto tiempo. En la proyección que estábamos haciendo nosotros inicialmente, aumento de precios, estábamos trabajando sobre el 12, el 13, máximo el 15%, pero ahora nos llevan al 23% y es algo sobredimensionado, ¿no? Que no se lo esperaban ni los sindicatos ni los mismos trabajadores. Sí, señor. Bueno, pues don Amílcar, muchas gracias por compartirnos su situación y su experiencia, a ver cómo le va este 2026 y cómo usted logra sortear estos aumentos en sus 14 trabajadores que ojalá logre conservar. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Feliz día. Pues está complicada la situación y casi todos los aumentos van a ir, o los recargos van a ir a los usuarios, o a los que consumen los productos, a los que consumen los servicios, etcétera, etcétera. En este caso, a los huéspedes del hotel. El presidente Gustavo Petro dice que lo que va a pasar es que la gente entonces va a empezar a consumir más, pero a mí sí me preocupa, Jennifer, que muy por el contrario, pues los aumentos también desbordados, pues lo que creen es como esa inflación que es muy grave, pero además que la gente sí deje de, por ejemplo, si se sube el hotel, entonces ya decide no viajar y empiecen más bien las empresas a reventarse porque no dan. Pero mire lo que ocurre con el sector hotelero. Por un lado, el gobierno de Petro, desde que comenzó, habló del turismo, vender al país para generar turismo, que el turismo fuera quien reemplazara los ingresos que el país estaba recibiendo por hidrocarburos, por gas y por todas estas cosas.
Y resulta que ahora con este tipo de medidas, uno de los sectores que realmente se va a ver más afectados es el sector hotelero. Lo acaba de decir el invitado. Es decir, ellos no paran, son 24 horas trabajando. Ahí no hay manera de que la persona, esa empresa pare por un momento. Son 24/7, siempre, constantemente. Entonces, este sector turístico, el turismo, que era una de las banderas de Petro cuando llegó a la presidencia, mire de qué manera lo golpean las decisiones que está tomando. Y por otra parte, yo sí creo que, inclusive yo creo que en algún momento, si es que existió esa mesa de concertación, que todo fue una farsa del gobierno para terminar tomando la decisión que tomó del incremento del 23%, si esa mesa de concertación llegó a funcionar en algún momento, yo creo que este tema debió tratarse allí. Es decir, de qué forma las pequeñas y medianas empresas del país, que son las más impactadas, las que se van a ver más afectadas, de qué manera se les podía ayudar. ¿Consideraron de pronto el tema de los impuestos? Bajarle los impuestos, No se puede porque es que está igual que todo el mundo, están exactamente igual que todo el mundo. Entonces, un pequeño y mediano empresario que tiene que pagar los impuestos que tiene que pagar para sostener una empresa, ¿de qué forma el gobierno pensó ayudarle a este sector de la economía del país, que es la que más se va a ver afectadas? El 90% de las empresas del país son pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que este tipo de cosas definitivamente lo que demuestra es que la conclusión no puede ser distinta, no puede ser diferente. Fue un error total, una decisión tomada, pues, lo repito, de manera arbitraria, populista, electorera. Y mucho me temo, ser que va esta medida a disparar la informalidad. Es que escuchábamos al propietario del hotel, y seguramente como él, otros comerciantes muy pequeños, propietarios de restaurantes, de pequeños negocios, van a dejar de vincular gente mediante el contrato formal, contrato laboral, y seguramente van a acudir a personal ocasional, ¿no? A los contratos por horas, por jornadas, a pagar sin prestaciones sociales. Creo que esta decisión va, mucho me temo, a disparar la informalidad en el país. Es un riesgo inminente que se aumente el tema de la informalidad. Pero mire, como le decía, hay unos que sí están viendo esto con buenos ojos. Doña Daisy Hernández es una de esas personas que está celebrando este aumento del 23% en el salario mínimo. Ella es una trabajadora del servicio doméstico. Nos dice, mire, nosotros estamos de vacaciones, pero yo sí les envío un audio contándoles pues por qué estamos contentos. Escuchémosla. Hola, buenos días. Mi nombre es Daisy Hernández. Soy trabajadora del servicio doméstico. Mi salario mínimo lo distribuyo de la siguiente manera: en arriendo, transporte, alimentación, muchas otras cosas en el ámbito educativo. Con el nuevo salario mínimo me ayudaría mucho, por lo que sería un poco más el ingreso y me ayudaría a solventar muchos pendientes que a veces quedan, porque no alcanzo a cubrir todo lo relacionado en el ámbito, en el entorno familiar. Pues el testimonio de doña Daisy, que pues obviamente unos pesitos de más, que es un aumento importante, pues le viene bien para sortear pues todos sus gastos, educación, salud, arriendo, que yo siempre me pregunto cómo hacen para vivir con un salario mínimo, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que sabemos que pues puede ser muchísimo más cara que una ciudad como Cúcuta o una ciudad como Pereira. Entonces ahí está la otra cara de la moneda. Pero en el mismo ámbito de servicio doméstico tenemos a Juan Sebastián Cadavid con nosotros en línea. Él es CEO de Hogarú, que es una empresa grande a comparación del hotel con el que hablábamos, por ejemplo. Tiene 800 profesionales en Bogotá y se dedica a prestar estos servicios de trabajadores domésticas. Gracias, Juan Sebastián, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Jennifer, y a toda la audiencia de Blue y a Mañanas Blue. ¿Cómo están? Bien, pues aquí tratando de digerir esta noticia desde diferentes puntos de vista. Ya escuchábamos a doña Daisy, que es una trabajadora doméstica, que dice, mire, muy bien, yo lo veo con buenos ojos este aumento, porque nos ayuda a sortear un poco los gastos que a veces no logramos costear con lo que teníamos. Pero usted, que trabaja y presta servicios justamente de servicio doméstico, o sea, usted subcontrata, ¿no? Usted contrata empleadas domésticas y le hace servicio a los diferentes hogares, oficinas y demás. Correcto, Jennifer. Nosotros tenemos operación en Bogotá, Medellín y Cali. Nosotros contratamos por medio de contrato a término indefinido, con todas las obligaciones de ley, a 800 mujeres en el país. Y esta medida pues definitivamente nos impacta.
nosotros hacemos muchos experimentos con el precio para tratar de entender el impacto que cada peso que le subimos al valor del servicio, qué tanto impacto tiene sobre el volumen de nuestra operación. Y para nosotros es claro que la brecha entre el aumento del salario mínimo y el IPC, que pues con este anuncio se sitúa en el 18% de diferencia, nos genera medio punto porcentual de